Te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. El Cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, es un grupo delictivo mexicano dedicado al narcotráfico y tráfico de armas. La organización fue creada en el año 2007 como un brazo armado bajo el nombre de los Matazetas. El grupo se independizó en el año 2010 y se dio a conocer a partir de septiembre de 2011, siendo liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. La organización es considerada como uno de los grupos delictivos más peligrosos de México y el principal rival del Cartel de Sinaloa por el control de plazas o territorios en el país y en la demanda y movimiento de droga nacional e internacional, ocasionando una guerra entre las dos organizaciones que a 2023 aún se mantiene. Por eso hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con el cartel más poderoso de México, el CJNG. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. A pesar de ser una organización relativamente nueva, ahora mismo es catalogada como el cartel más influyente de México. No todos, pero la mayoría de personas puede recordar a México por sus carteles. Y sí, entre esos cárteles está el CJNG, y es que a través del tiempo han logrado conseguir un alto estatus en el mundo criminal y se han ganado la fama de ser en extremo peligrosos. Y es seguro afirmar que para lograr este estatus llevaron a cabo actos criminales deplorables. Hoy en día México marcha hacia la seguridad social, dejando en el pasado los ecos resonantes de disparos y granadas. Cuando damos un vistazo hacia atrás para saber qué fue lo que salió de control, lo único que vemos es el origen del caos. Es un cártel que es capaz de asesinar a quien sea a cambio más poder. El CJNG se unió a las filas hace poco más de una década. Tanto el Cartel de Milenio, tanto como el Cartel de Sinaloa, tienen mucho más tiempo en el negocio que el Cartel de Jalisco. Lo cierto es que en un inicio el Cartel del Milenio había querido formar una alianza con el de Sinaloa. Óscar Orlando Nava Valencia, líder del Cartel del Milenio, estaría a cargo de los cargamentos de droga del Cartel de Sinaloa. También estaría a cargo de las finanzas, pero después de su arresto en el año 2009, seguido de la muerte de uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, Ignacio Coronel alias Nacho, el Cartel del Milenio comenzaría a desaparecer con el tiempo. Lo más lógico en ese caso era que deberían controlar a otro capo para ocupar este puesto. Eso es lo que suelen hacer cuando arrestan a un capo. Ese no era el problema era quién sería el nuevo al mando. Más tarde, los miembros del cartel dividirían en pequeñas facciones. Cada facción eligió un líder propio. Finalmente, la incapacidad de llegar a una conclusión unánime, cabe acotar, hizo que el Cartel del Milenio se dividiera en dos bandos. Es importante acotar que el Cartel de Sinaloa fue uno de los factores relevantes que contribuyeron al surgimiento de CJNG. El cartel estaría dividido en dos facciones que llevarían a cabo un infierno en México. Uno era llamado La Resistencia, el otro Los Torcidos. A medida que la situación continuó deteriorándose, la separación definitiva fue inevitable. Se suele afirmar que Los Torcidos fueron los responsables del arresto de su capo, Óscar Orlando Nava Valencia, y esto terminó por dejar a un lado la posibilidad de una reconciliación. Las cosas solo empeoraban, ya que ambas facciones comenzaron a disputarse el control de la droga en Jalisco y por supuesto en esta situación es bastante lógico pensar que en el poder puede hacer que un narcotraficante lleve a cabo actos deplorables y definitivamente los remanentes del Cartel del Milenio, La Resistencia y Los Torcidos no son la excepción. No les importó para nada iniciar una guerra en la que murieron muchos civiles. Por suerte no duró demasiado. Los Torcidos finalmente tuvieron la última palabra y obligaron a la Resistencia a ondear la bandera blanca. El Mencho no solo fue el líder de Los Torcidos, de hecho, para él eso solo fue el comienzo. El sanguinario narco fue el que fundó el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Eso con los principales lugartenientes como el actualmente detenido Eric Valencia alias el 85 y con el fallecido alias el Martín Arzola Ortega alias el 53, ambos habiendo sido miembros del Cartel del Milenio. El Mencho implementó una campaña propagandística que no solo lo hizo poner por encima de la Resistencia, sino por encima de muchos otros cárteles. Los Torcidos ya empezaban a hacerse más conocidos en territorio mexicano. El grupo ya estaría comenzando a reconocer como un cartel individual y sí sería el inicio del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Hoy el CJNG es popular por sus escandalosas demostraciones de violencia pública. Recuerda que si te está gustando el video puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar nuestro increíble contenido. Bueno, pero ¿qué pasa con los ciudadanos? Ese es otro tema. Es bastante común encontrar pequeños grupos hablando bien del crimen organizado y te preguntarás,
¿Cómo es posible esto? Pues es un caso similar al de Pablo Escobar, quien compró el apoyo de las personas a través de caridad a comunidades desfavorecidas. Los cárteles mexicanos intentan atraer a los ciudadanos vendiendo un ideal de la solidaridad. Le prometen a las personas que van a eliminar a otras organizaciones ilícitas como los Zetas y los Caballeros Templarios. Esto lo hacen imponiendo su propio sistema. Algunos informes también muestran que el CJNG tiene un lado filantrópico. Sin embargo, ya sea real o un acto de pretensión, nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que en junio del año 2020, durante la pandemia, el CJNG llevó juguetes a los niños y comunidades de Veracruz. Entregaron cajas con insumos a diferentes partes de México, incluyendo Guadalajara. Utilizando los peores métodos de tortura, el Mencho se ganó la reputación de ser uno de los peores narcos. Después del surgimiento del CJNG, la tasa de homicidios en Jalisco aumentó considerablemente. Durante varios meses se encontraron multitud de fosas comunes en la localidad de Jalisco. Una de las primeras operaciones del cartel involucró enfrentamientos con los Zetas en el estado de Veracruz, bajo el nombre de los Mata Zeta. El alias mencionado anteriormente corresponde al CJNG, aunque esto no ha sido confirmado del todo. Es posible que los Matazetas sea un grupo del cartel de Jalisco que venía realizando la mayoría de asesinatos. Estos rumores surgieron en el año 2011 cuando se identificó al grupo responsable del asesinato de 35 personas, y esto fue después de que las autoridades encontraran una masacre con 30 cadáveres. En el año 2015, el cartel de Jalisco fue responsable del ataque que cobró la vida de 5 policías. De ese ataque, las autoridades confirmaron que el cartel incluye armamento sofisticado. Una de las operaciones que dejó muchas secuelas fue una emboscada en abril de 2015 a policías mexicanos. Los policías habían quedado atrapados. Le dispararon los del CJNG, matando de esta forma a unos 15 de ellos. Y como si eso no fuese suficiente, el primer día del mes siguiente, miembros del cartel de Jalisco derribaron un helicóptero militar que conducía a Jalisco. Estos ataques a simple vista parecían una guerra entre el cartel y el gobierno, pero en realidad todo esto va más allá. Pero para poder lograr sus propósitos, empezaría a ir con una buena cantidad de intentos de asesinatos cuando se trataba de funcionarios públicos. En 2018, intentaron matar al exsecretario de la Seguridad Luis Carlos Nájera. En 2020, él mismo intentó asesinar al secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Aunque esos ataques no tuvieron éxito, no se puede decir lo mismo de un juez en el estado de Colima. Fue asesinado junto a su esposa por llevar numerosos casos contra el cartel de Jalisco. Curiosamente, el CJNG podría ser una espina en la carne del gobierno mexicano y sus fuerzas de seguridad. Su fundador, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, sigue siendo la persona más buscada hasta el día de hoy. Sin embargo, con el hito del más buscado en su historial, no está claro cuánto tiempo más podrá mantenerse escondido. Según varios informes, las autoridades mexicanas están dispuestas a recompensar con la suma de 30 millones de pesos mexicanos por información que conduzca al paradero del Mencho. Esto equivale a más o menos 1.6 millones de dólares estadounidenses. Por su parte, la policía estadounidense tampoco se queda atrás, ya que están dispuestos a pagar una suma de 10 millones de dólares por información que dé con el Mencho. Lo cierto es que el Mencho no es la única figura principal en la escena del cartel con una recompensa por su cabeza. Hay otros miembros, entre ellos Ulises Mora Tapia y Alfredo Galindo Salazar. Lo cierto es que estos hombres han sido etiquetados como fugitivos de la ley. Mientras tanto, el CJNG presume de que estos altos detenidos parecen invencibles e intocables, todo a pesar de las tentadoras recompensas que están ofreciendo por sus cabezas. El CJNG cuenta con una presencia geográfica impresionante. Según un informe del año 2020 del Servicio de Investigación de Estados Unidos, el CJNG opera en la Ciudad de México y en otros 27 estados, y es también la organización criminal dominante en 6 estados. Los únicos estados que parece que no están operados son Sonora, Durango y Puebla. Este mapa también nos muestra que el CJNG es dominante en su estado natal de Jalisco, contando así con Jalisco, Colima, Guerrero, Ciudad de México y Nayarit. Para nadie es un secreto que este cartel tiene más enemigos que amigos. Sí, es que los tienen. Sin embargo, durante mucho tiempo, los Queenies han sido aliados del CJNG. Es una organización dirigida por el cuñado del Mencho, Abigail González Valencia. Hay dos diferentes teorías acerca de la fusión de los Queenies. Mientras que la primera afirma que son una extensión financiera del cartel, la segunda dice que en realidad son un cuerpo separado, pero aún nada de esto es confirmado. Especialmente con el arresto constante de los líderes de los Queenies, que por consiguiente ha ido debilitado su poder. Por lo general, el segundo aliado puede ser una sorpresa para muchos de ustedes, pero el cartel de Sinaloa alguna vez fue aliado del CJNG. Sin embargo, se agrió rápidamente después de que el CJNG comenzara a atacar a los principales líderes del cartel de Sinaloa. Esto vendría siendo después del arresto del Chapo Guzmán. Con quien sí pudieron mantener su relación de aliados fue con el cartel de Tijuana. Estos dos se estarían aliando para formar el cartel de Tijuana Nueva Generación. El CJNG tenía la intención de formar una alianza con el cartel de Juárez.
Lo cierto es que este infame cartel cuenta con más enemigos que amigos. ¿Quieres saber quiénes son sus enemigos? Pues bien, el cartel de Santa Rosa de Lima, dirigido por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, una facción de los Zetas, llamada Los Zetas Vieja Escuela, y otra facción del cartel del Golfo llamado Grupo Sombra, un subgrupo de los Caballeros Templarios conocidos por los Viagras. Les sumamos también el cartel del Abuelo, definido como un grupo local de Michoacán. A pesar de estar rodeado de enemigos del cartel de Jalisco Nueva Generación, no ha dejado de ser del cartel más influyente y temido de México. Para terminar, quiero decirte que en el escenario internacional el CJNG en más de una ocasión fue comparado con organizaciones yihadistas como el Al-Qaeda y el Estado Islámico. En el mismo Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump colocó a la organización criminal mexicana entre las 5 organizaciones criminales más peligrosas del mundo, en donde también se encuentra el EI. Otras comparaciones entre el CJNG y el Estado Islámico es el uso propagandístico de las redes sociales como método de guerra contra el gobierno de México y otros grupos narcotraficantes. Entre esa propaganda están los videos de masacres o descuartizamientos como método de disuasión contra sus enemigos. El mismo gobierno de los Estados Unidos considera que el CJNG copia a propósito las formas de influencia que tiene el Estado Islámico para arrodillar frente a la cámara a uno de sus capturados y hacerle leer un mensaje que luego es colgado en Internet, realizar caravanas armadas para tomar pueblos o crear sus propias armas en lugares imposibles de rastrear para el gobierno de México. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.